Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento para poder acercarnos a la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios, regálanos tu gracia, tu santa presencia, para que en este día podamos comprender los misterios de la Sagrada Escritura, para que hoy con oído de discípulo podamos recibir el mensaje que el Señor nos envía. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, esa es mi madre y mi hermano y mi hermana». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda lo importante que es para el cristiano vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. El que cumple la voluntad de Dios es el hermano de Jesús, es la hermana, es la madre de Jesús. Conocer la voluntad de Dios, fácil, porque fuimos creados como seres espirituales, con inteligencia, con capacidad de Dios. Homo capax Dei. Le gustó mucho a mi papá esta clase de teología. El hombre es capaz de Dios. Es decir, que en nuestra naturaleza fuimos creados con esa capacidad. De forma innata podemos conocer a Dios. En nuestro ser hay una conciencia que nos señala y nos dice: esto como que no está bien, o esto agrada a Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios, así no supiéramos leer la Escritura, tenemos una conciencia que nos dice cuál es la voluntad de Dios. Pero lo difícil está en cumplir esa voluntad. Querer, pues si yo pregunto hoy quiénes quieren irse al cielo, pues todos levantan la mano y yo quiero. Pero ¿estás dispuesto a hacer todo lo que se necesita para poder ir al cielo? ¿Estás dispuesto a asumir la voluntad de Dios en tu vida? Y ahí ya muchos dicen: bueno, hay que pensarlo, hay que mirarlo bien. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. San Pablo veía esta dificultad cuando dice: es que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo hacer. ¡Qué locura esta! Incluso en un momento le dijo a Dios: quítame este aguijón de la carne, porque es que no logro conectar con la voluntad de Dios. No logro superar mi carne, y yo sé que la voluntad de Dios es que yo vivo en pureza, en castidad, en obediencia. Pero cuando vengo a ver esta carne, a veces como una avalancha, pasa sobre mí como una aplanadora. Eso que experimentó San Pablo lo experimentas tú, lo experimento yo, lo experimenta todo discípulo que quiera hacer la voluntad de Dios. Para la persona que es malintencionada en su forma de hablar, en sus comentarios, sabe que lo hace mal, pero ¿cómo le cuesta refrenar la lengua? Esa persona que le gusta el chisme, ¿cómo le cuesta? Para el que le gustan los juegos, las apuestas, sabe que la voluntad de Dios es que no apueste el dinero, no esté perdiendo el dinero de la familia, pero lo hace. Para el que le gusta el licor, para el que le gusta la oferta pansexualista de este mundo. En fin,
Cada quien tiene su frente de batalla. Y conocemos la voluntad de Dios. Yo como sacerdote la conozco. Tú conoces la voluntad de Dios para ti y para tu familia. Pero qué difícil se hace. Solo un auxilio divino, solo una gracia de Dios puede sacarnos adelante, sacarnos a flote. ¿Cómo hacerlo entonces, Padre? Hay que pedirlo. Esta es una gracia que hay que pedir. No podemos quedarnos toda la vida lamentando, no, es que yo soy muy débil, es que yo no puedo, es que a mí me resulta muy difícil. No, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer? Empieza a orar. Hermanos, empecemos a orar. La oración no logra de inmediato todo lo que nosotros quisiéramos, pero nada de lo que pedimos en oración dejará de Dios obrarlo en el tiempo oportuno. La oración es el arma que tiene el cristiano. La vida de oración va fortaleciendo la voluntad, la vida de oración va fortaleciendo la persona. Y poco a poco, yo les digo que este es un camino. Y la fortaleza de voluntad que hoy tengo, el conocimiento de Dios que hoy tengo, la perseverancia hasta el día de hoy, es gracias a la oración. Y estoy seguro de que hoy tengo un progreso espiritual diferente al que tenía en los primeros días de conversión en el año 2002. Es diferente. Soy diferente. ¿Qué me ha hecho diferente? La oración. ¿Qué me hace ir asumiendo la voluntad de Dios poco a poco? La experiencia de oración. Porque en la oración uno le pide a Dios, yo no puedo. Tú todo lo puedes, ayúdame, Señor. Y el Señor que todo lo puede, claro que nos ayuda. Claro que nos sostiene. Se alegra muchísimo cuando uno de nosotros clama y dice, Dios mío, ayúdame, por favor, que siento que no puedo, mis fuerzas no dan. Ahí a Dios le encanta ayudarnos, fortalecernos, sostenernos. Yo te diría a ti, hay que orar más. Hay que orar más. Hay que acercarnos más a Dios. Fíjense que en el Evangelio de hoy se nos está proponiendo como ejemplo a la Virgen María. Los hermanitos separados, tan confundidos, piensan que no es un evangelio donde Jesús desprecia a su mamá. ¿Ustedes se imaginan a Dios despreciando a su mamá? O sea, es que esto solo le cabe en la cabeza a alguien que está guiado por el error del enemigo, ¿no? Jesús no está despreciando a la Virgen María. Jesús le está dando su lugar y le está felicitando. Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, el mérito de mi madre no es una elección de Dios por golpe de suerte. El mérito de mi madre es que es una mujer que desde niña escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hace la voluntad de Dios. El mérito de mi madre no fue llevarme en sus entrañas. El mérito de mi madre es que cuando el ángel le anunció, vas a ser la madre del Redentor, ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí la voluntad de Dios. Hermano, hermana, qué bueno que tú y yo cada día podamos decir, Dios mío, que hoy se haga en mí tu voluntad. Que hoy tu voluntad actúe en mi existencia. Y yo te pregunto, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios hoy? Y lo más seguro que me respondes que sí, que claro. Entonces vamos a empezar. Porque la voluntad de Dios no es que estés disgustado con una persona. Reconcíliate. Porque la voluntad de Dios no es que estés viviendo amancebado, como decimos en Colombia, o en unión libre, fornicación. La voluntad de Dios es que estés casado. Y si no te puedes casar con esa persona, pues sepárate. Pero la voluntad de Dios es que hoy tú puedas comulgar. Que hoy estés confesado. Que si a la tarde fuese el fin del mundo, tú vayas para el cielo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tomes dinero ajeno y te lo guardes. La voluntad de Dios no es que estés robándole a la empresa donde trabajas porque pierdes tiempo y te ganas el salario como si estuvieras trabajando honradamente.
La voluntad de Dios está a la puerta de tu casa esperando por ti. Dios quiere que hoy vayas a misa, Dios quiere que hoy ores más, que leas la palabra. Hermanos, vamos a empezar. Dejemos de lamentarnos de nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y vamos a hacer un intento con más fortaleza, con más determinación, con más decisión. Vamos a decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, como tú quieras, donde tú quieras, hoy quiero hacer tu voluntad. Hermanos, es muy importante cuando uno empieza el día, empezar el día con una claridad de qué quiero hacer, qué quiero vivir, cómo quiero vivir hoy. Pues el padre Ronald quiere vivir en la voluntad de Dios. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Yo hoy quiero hacer lo que Dios quiera de mí. Yo hoy quiero caminar en la senda del Espíritu Santo. ¿Y tú? Vamos a lograrlo. Vamos a animarnos. Vamos a hacer un intento más. Y si ayer fracasé en mi intento, oro hoy y le pido a Dios que hoy me dé la gracia. Y si hoy, por alguna situación fallara, mañana volvería a intentarlo. La voluntad de Dios es que lo intente. La voluntad de Dios es que yo vuelva a intentarlo. Fíjense que el Señor dice en el Evangelio, el que persevere hasta el final se salvará. No dice el que no falle, el que no caiga, el que no tropiece. Dice el que persevere. La voluntad de Dios es que tú y yo perseveremos, a pesar de esta fragilidad, a pesar de nuestra limitación, nuestra inconstancia. Hoy oramos, mañana no oramos. Hoy somos buena persona, mañana se nos va ese ánimo. Pero la voluntad de Dios es que yo vuelva, me levante, vuelva y ore, vuelva al Señor. Hermano, hermana, Dios nos está llamando. Escucha la voz de la conciencia, escucha la voz de Dios en tu corazón. Asume lo que Dios te está proponiendo que hoy hagas. Como ejercicio, al terminar el Evangelio, cierra tus ojos y quédate un minuto meditando qué quiere Dios de mí hoy. Y te va a servir mucho porque Dios de inmediato te va a hablar. De hecho, ya estás sintiendo lo que Dios quiere de ti hoy, pero haz el ejercicio. Hermanos, les recuerdo que este fin de semana estaremos en Phoenix, Arizona. El sábado será el congreso anual de la renovación carismática de esta diócesis de Phoenix. Ahí estaremos con Monseñor Nevares, estaremos con el Padre Robert, estaremos en un fin de semana de gracia y bendición. No se lo vayan a perder los que estén cerca a Phoenix, Arizona. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. También estamos en retiro espiritual todas las noches por este canal a las 7 de la noche, hora de Colombia. No se pierdan este retiro que dimos en California y que ahora estamos compartiendo con ustedes. Un santo día para todos.